La gestión del gobierno del presidente Nayib Bukele se ha encargado de establecer un clima de inversión, confianza y seguridad en el país. Es por eso que más aerolíneas están ampliando sus operaciones. Este día me encuentro en el Aeropuerto Internacional de El Salvador porque las autoridades de CEPA y el Ministerio de Turismo participaron en el lanzamiento de la nueva ruta directa de Avianca, que conectará a San Salvador con Las Vegas. Así es, bueno, decirte que gracias a la estrategia de seguridad que implementa el presidente Nayib Bukele y obviamente todo su gabinete de seguridad y todas las instituciones del gobierno de El Salvador, hemos logrado más turismo en el país. Bueno, según nuestros datos, tenemos 1.6 millones de visitantes a junio del año 2023, equivalentes a más de 1.600 millones de dólares en ingresos de divisas. Decirte que junio ha sido el mes récord que hemos tenido de ingreso de visitantes de Estados Unidos, más de 100,000 visitantes, y obviamente este destino nos ayuda mucho, esta frecuencia nos ayuda muchísimo a que se incrementen estos números. Según datos del Viceministerio de Relaciones Exteriores que ve precisamente a la diáspora, ahí tenemos alrededor de 25,000 residentes salvadoreños en toda la zona de Las Vegas. Antes se tardaban algunos en venir 8 horas o ir también para Las Vegas 8 horas, así que ahora estamos más que seguros que vamos a tener más visitantes de este destino. Y bueno, y no solo esta aerolínea está haciendo vuelos directos y más frecuencias, sino que otras aerolíneas, y la idea es poder sumar. Obviamente estamos haciendo alianzas estratégicas con estas aerolíneas para dar mejor servicio, para dar tarifas más económicas. Sabemos que hace mucho, que tenemos mucho camino por recorrer, porque me imagino que los salvadoreños residentes en el exterior, nuestra querida diáspora, es lo primero que nos van a decir, pero precisamente todas las instituciones del gobierno del presidente Nayib Bukele, por su mandato, estamos trabajando con todos para poder facilitar el transporte para acá, para El Salvador, y que puedan tener las mejores vacaciones de su vida. Es la información que tengo a esta hora desde el Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romeo y Galdames. Le invito a usted a que continúe pendiente de las redes sociales de la Secretaría de Prensa de la Presidencia. Un vuelo que conectará estas dos ciudades en tan solo 4 horas y 25 minutos. El gobierno del presidente Nayib Bukele continúa fortaleciendo la conectividad aérea con el objetivo de que en el país se mantenga el crecimiento económico y turístico. Este sábado, funcionarios de diversas instituciones dieron a conocer la nueva ruta directa San Salvador-Las Vegas. Esto gracias a la buena relación y clima de inversión que proyecta el país. Me llena de orgullo ver cómo día a día nuestro país se posiciona como un destino importante a nivel internacional para el turismo, el comercio y diferentes operaciones logísticas. Hoy damos un paso más en nuestra conectividad internacional y acompañamos a Avianca, uno de nuestros socios estratégicos, para anunciar la apertura de la nueva ruta El Salvador-Las Vegas. La aerolínea Avianca dispondrá de más de 4,000 asientos en el mes y 3 frecuencias semanales en aviones, para que los viajeros puedan explorar este nuevo destino. El gobierno sin duda incrementa la confianza para que la empresa privada, y en este caso Avianca, pueda seguir incrementando sus operaciones. Como les digo, posicionando a El Salvador dentro del espectro mundial como uno de los centros de conexión y, por supuesto, el destino más importante, uno de los más importantes dentro de nuestra red. Además, esta apertura consolida a El Salvador como un importante centro de conexiones en la región, facilitando el tránsito fluido de pasajeros entre diferentes destinos internacionales, beneficiando el turismo, la conectividad y el crecimiento económico de El Salvador. Gracias a la estrategia de seguridad que implementa el presidente Nayib Bukele y obviamente todo su gabinete de seguridad y todas las instituciones del gobierno de El Salvador, hemos logrado más turismo en el país. Bueno, según nuestros datos, tenemos 1.6 millones de visitantes a junio del año 2023, equivalentes a más de 1.600 millones de dólares en ingresos de divisas. Decirte que junio ha sido el mes récord que hemos tenido de ingreso de visitantes de Estados Unidos, más de 100,000 visitantes. El gobierno del presidente Nayib Bukele facilita las condiciones de proyección de El Salvador hacia el resto. 4 son los destinos nuevos que el gobierno ha abierto a través de la línea aérea Avianca. Son 4 nuevos destinos. Entre ellos está Madrid, uno de los más grandes, Boston,
Orlando y ahora se abre Las Vegas. Aquí hay más de 50 familias. Esperamos cuando se abra Denver. Aquí hay más de 50,000 familias solo en el estado de Colorado. Si se suma Nebraska, que está a 3 horas y 7 su distrito capital, pues ya se va sumando Ohio, Iowa, Utah y, por qué no decirlo, Dakota del Sur. Así que Denver es una población en potencia, para que lo consideren, señores de Avianca, señora ministra, considere Denver, porque Denver también es un pueblo grande de desarrollo, donde el turismo hacia las montañas rocosas y de aquí hacia El Salvador, Centroamérica, es un buen puente, considérenlo. Así que, y vamos a esperar a que el vuelo salga directo de Denver allá. Pero hoy por hoy son 4 y esta última es Las Vegas, que nos queda a 10 horas de Denver, y los que están en Los Ángeles a 5 horas. Así que ya hay vuelos directos de Las Vegas hacia El Salvador. Hasta me puse la camisita roja de Avianca, miren, para apoyar los colores de Avianca. Así que tenemos una línea aérea que está haciendo grandes esfuerzos, que está apoyando a nuestra población salvadoreña, y les invitamos a que vuelen en la línea aérea más prestigiosa de todo el continente, Avianca. Hasta pronto. Somos un canal diferente que te lleva las historias que te harán sentir el momento.